claro. El Perú tiene un compromiso moral con Venezuela, porque en los momentos, y eso lo hemos repetido hasta el cansancio, en los momentos en que nosotros requerimos de la solidaridad de los venezolanos, fue uno de los países que nos abrió la puerta. Decenas de miles de peruanos se fueron a este país para huir de la violencia, para huir de la crisis económica que nos agobiaba en ese entonces. Y por eso, cuando empezó la ola migratoria hacia el Perú de los venezolanos, agobiados ellos también por la inestabilidad política, pero sobre todo por la extrema crisis económica que se está viviendo en ese país, yo mismo dije desde este espacio que estábamos obligados a abrirle los brazos a los venezolanos y a ser solidarios con ellos y a corresponder al afecto con el que ellos nos habían recibido en su momento. Sin embargo, nadie imaginó lo que estamos viviendo hoy. Hay, algunos dicen, hasta 600.000 venezolanos que han ingresado al Perú y la mayor parte de ellos se han quedado en nuestro país y no nos han usado simplemente como tránsito para ir a Chile, Argentina o a otro destino. Y eso nos ha supuesto un problema gravísimo, porque es como si de pronto y de la noche a la mañana y en unos pocos meses la población se multiplicara, la población adulta se multiplicara, y con ello todas las demandas que esta presencia supone en términos de acceso al transporte, acceso a la vivienda, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a los servicios básicos, se han convertido en términos prácticos en una competencia para nuestros trabajadores, con desventaja para los nuestros. Porque entre las virtudes que uno tendría que estar obligado a reconocer al régimen chavista de las últimas 2 décadas, ha sido la inversión en educación. Entonces, y por supuesto, es decir, tienes una altísima calificación profesional, pero no tienes trabajo en Venezuela. Ese es el drama, ¿no? Pero estos, sobre todo los jóvenes que llegan al Perú, están altamente calificados, entonces puestos frente a frente, es indudable que el que va a perder es el trabajador peruano, sobre todo por el hecho que es aprovechado de una manera muy escrupulosa por muchos empresarios, que los trabajadores venezolanos están dispuestos y las trabajadoras a aceptar prácticamente un salario muy por debajo del que estarían obligados a pagar estos mismos trabajadores, estos mismos empresarios, a un trabajador peruano. Pero por el otro lado tenemos cotidianamente, porque no hay día en que no tengamos un registro de algún incidente de violencia, algún crimen, algún feminicidio, algún hecho luctuoso en el que no haya intervenido un ciudadano venezolano. Y esto nos ha desbordado completamente. Entonces, en este momento hay una discusión sobre el acuerdo de Marrakech de las Naciones Unidas, según el cual nosotros estamos obligados a suscribirlo, porque eso en realidad no nos obliga, porque no es vinculante, pero digamos, crea un contexto en el cual nosotros tendríamos que permitir que esta migración continúe y estar abierto a cualquier otra que se produzca. Y esto, digamos, tiene lógica en el caso de los peruanos, porque nosotros hemos exportado 3 millones de compatriotas. 1 de cada 10 peruanos vive fuera. Y eso, es decir, si lo miramos desde la otra perspectiva, ese pacto migratorio le conviene a 3 millones de peruanos que viven fuera, muchos de ellos en condiciones migratorias irregulares. Pero en fin, el asunto que debemos enfrentar con urgencia es que esta situación de los venezolanos en el Perú no puede seguir siendo dejada a la suerte. No se trata simplemente de levantar la frontera y que vengan todos sin tener un plan, sin tener respuestas, sin saber qué vamos a hacer con ellos, dónde van a vivir, qué van a comer, qué trabajo van a tener. Evitar el perjuicio que pueda causarle a nuestros propios trabajadores y a nuestra propia gente. No podemos seguir caminando en estas condiciones. Yo no tengo la respuesta en este momento, pero para eso tenemos autoridades a las que hemos electo y que debían discutir así, con la misma pasión
¿no es cierto?, con que atacaron al régimen de Nicolás Maduro, colaboraron con la política exterior norteamericana que ha sido muy torpe, de asfixia al régimen de Maduro, pensando que se caía hoy, no se cae mañana, se cae pasado mañana. Bueno, no se cayó, pues. Y ahí está. Y una de las consecuencias de esta política exterior es que tengamos esta migración masiva. Entonces, con esa misma pasión con que se discutía cómo se hace para derrocar a Maduro cuando eso es un problema de los venezolanos, tendríamos que discutir ahora cómo resolvemos, ¿no?, este flujo impresionante de ciudadanos venezolanos frente a los cuales hay que tener una respuesta que lamento decir en este momento no tenemos. Y hay que tener ahora. Y por eso vamos a hablar hoy día de este tema, y por eso nuestra pregunta tiene que ver exactamente con este asunto. ¿Qué piensan ustedes que deberíamos hacer frente a la masiva presencia de venezolanos en el Perú? ¿Cuál es la